Hola, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por asistir a esta segunda sesión de Cultura y Juventud. Como sabéis, en los segundos días intentamos dar más la voz al público que a los ponentes. Por eso, bueno, de hecho también vamos a pasar un vídeo de una profesional del teatro que actualmente vive en Alemania, pero que vive en Alicante, pero está trabajando en Alemania, y que de alguna manera tenemos un documento importante sobre su trabajo y de cómo se inició, etcétera, ¿no? Yo quería comentaros que este debate sobre el tema de cultura y juventud es un tema muy complejo y que es difícil abordarlo solamente en 2 días. O sea, eso es imposible, ¿no? Vamos simplemente a plantear un poco el inicio de lo que podría ser el tema de la juventud, que después vamos a ir aportándolo en todos los temas que vayamos tratando. Si tratamos cultura y patrimonio, intentaremos que haya también un joven para que dé su opinión. Si estamos hablando de instituciones, igualmente, ¿no? O sea, porque entendemos que los jóvenes deben de estar siempre en estos debates y ser presenciales o simplemente aparecer en los vídeos, ¿no? Entendemos que solo con la intervención activa de todos los sectores de la sociedad conseguiremos nuestros propósitos de mejorar en todos los aspectos. Esa es una de las voluntades que hemos tenido en Escultura, entendiendo que la disparidad y al mismo tiempo, o sea, la diversidad de criterios aunados nos pueden dar muchas pautas para entender nuestro presente. Hoy podemos hablar de determinados asuntos de la juventud en los que en el primer día no se incidió excesivamente, ¿no? Como puede ser la problemática del trabajo, no solo como una salida del ámbito académico, sino también del profesional. Para ello comentaré una anécdota que me contó un amigo con respecto a su hijo, que es licenciado en Historia y que trabaja en Mercadona. Este chico le dijo a su padre: tengo una reunión con otros compañeros de Mercadona para este fin de semana, y el padre le comentó: pero ¿cómo es posible que te reúnas con gente de Mercadona? ¿Para qué? Y él le dijo: es que son todos licenciados como yo. Bueno, esa yo creo que es una realidad que debemos pensar en ello, de alguna forma. Otro tema también importante es el de la insatisfacción profunda que tienen los jóvenes con respecto a la sociedad que están viviendo, ¿no? Que están viviendo día a día. Y sobre todo hay que tener en cuenta el elevado número de suicidios que se dan en los jóvenes entre las edades de 15 y 29 años, más que produce los efectos de muerte en carretera, o sea, de accidentes en carretera. Esto sorprende muchas veces a los mismos jóvenes. Cuando se les dice, les sorprende, ¿no?, que ocurra esto, ¿no? Y hay otros temas también importantes que tampoco se han tratado en exceso, que han sido las relaciones entre los jóvenes, la sexualidad, la relación de pareja, la familia, temas fundamentales que creo que debemos tratar. Bueno, os paso a Guillermina para que empecemos el acto. Hola, buenas tardes. Gracias a todos otra vez. Bueno, pues sabéis que en el debate anterior se habló de muchos aspectos, de muchos temas, porque el título es Juventud y Cultura y queremos seguir un poco redundando en este tema, ¿no? La reacción de los jóvenes, su integración en la cultura, los espacios de expresión, la educación. Y os quiero poner un vídeo porque hemos hecho el debate en unas fechas malísimas y os quería poner un vídeo de Ro Jiménez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ro Castillo, soy actriz y esta es la toma 5600 fácilmente de este vídeo, porque he hecho ya 50 versiones, porque me encantaría poder estar ahí y hablar y debatir y no hablar solo a una cámara porque se me hace muchísima bola. Bueno, como os decía, soy actriz, aunque soy de Munera, que es un pueblo de Albacete, crecí en Denia y actualmente vivo en la ciudad de Alicante. Y quería empezar este vídeo contándoos un poco quién soy y cómo llegué a esta profesión. Yo trabajo en Esclafit Teatre como actriz, como productora y como distribuidora. Y todo esto, que podría sonar a que soy una persona súper capaz y súper multitask, en realidad simplemente evidencia un poco más
la precariedad de los oficios artísticos. Trabajo en Esclafit Teatre, que es una compañía de teatro que tiene su sede en Elche actualmente, aunque la formamos sobre todo 2 personas de la Marina Alta, de Benissa y de Denia. Y una de nuestras líneas más importantes de trabajo es que hacemos espectáculos de teatro para adolescentes, para personas que están en secundaria y bachillerato. Y como os decía, me quiero presentar repitiendo un trozo de algo que digo antes de empezar cada espectáculo cuando lo representamos para adolescentes. Y es que yo conocí el teatro cuando iba al instituto, porque tuve la suerte de tener un profe de sociales que voluntariamente llevaba un grupo de teatro del instituto. Y un día me invitó a formar parte de este grupo de teatro, no porque yo apuntase maneras. De hecho, creo que ha sido una de las sorpresas en general en mis entornos que yo me acabase dedicando a esto, sino que intuyo que era porque he sido siempre una persona bastante introvertida y tímida. Yo le juré y le perjuré que no pensaba actuar, que iría al grupo de teatro, pero que no pensaba actuar de ninguna de las maneras. Me dijo que no pasaba nada porque no tenían nadie que les lanzase las músicas. Entonces yo aprendí a llevar la mesa de sonido y iba a los ensayos, iba con ellos de gira por los pueblos de alrededor de Denia, lanzando las músicas. Pero esto es una super peli. Un día una compañera se puso enferma, tenía un papel muy pequeñito que además se podía leerlo en escena, no era necesario que me lo supiese, entonces la sustituí. Y cuando bajé del escenario le dije al profe que se olvidase de que volviese a tocar la mesa de sonido, que yo quería actuar. Llegó el final de la época del instituto, coincidiendo con la selectividad, y en esa época, no sé si se sigue haciendo, nos hacían una especie de... Lo digo como si fuese súper mayor, pero tengo 31 años, ¿eh? Yo todavía me considero joven porque el carnet jove se me caducó el año pasado. Nos hacían los test esos de orientación laboral, y fue cuando por primera vez me atreví a explicitar que quería ser actriz. Entonces tuve una reunión con el orientador del instituto y me dijo que yo sacaba muy buenas notas y que lo mejor era que estudiase una carrera con salidas laborales y de provecho, y que ya sería actriz más adelante si es que tenía que serlo. Estudié filología inglesa, la acabé, y por suerte en mis últimos años de universidad, en la Universidad de Alicante, retomé mi contacto con el teatro, con el grupo de teatro universitario, y no fue hasta que acabé la carrera que empecé a formarme de manera más enfocada como actriz. Cuento esto por la importancia que creo que tienen las enseñanzas artísticas o el contacto con las diferentes disciplinas artísticas en la educación, en el instituto y en la universidad, y cómo pueden abrirnos horizontes que en ningún momento ni nosotros ni nuestros entornos se los habían planteado. Y lo cuento también como ejemplo de algo que sé que ha vivido muchísima gente, que es la negativa del entorno más cercano. En este caso fue un orientador del instituto, pero también no de manera quizás tan explícita mi familia, quien pensaba que tenía que estudiar una carrera y punto, y que lo demás eran fantasías. Y he convivido mucho tiempo con una sensación de odio horrible respecto a esto y con mucha rabia, pero he acabado entendiendo que se debe a diferentes factores. Uno es el sentimiento de protección que indiscutiblemente se desarrolla en nuestro entorno cuando alguien se quiere dedicar a disciplinas artísticas, precisamente por las dificultades que se sabe que tienen. Y otro es la ignorancia real sobre las posibilidades laborales del arte en general. Perdonad que me voy. Quería también contaros que, por casualidad pura, soy presidenta de Protea, que es una plataforma de profesionales del teatro de la provincia de Alicante, que nació justo antes de la pandemia. Y el hecho de haber
de haber conseguido reunir en una misma asociación a la mayoría de personas que se dedican profesionalmente al teatro, no a todas, pero a mucha gente que se dedica profesionalmente al teatro en la provincia, nos ha permitido poder analizar muchos factores que explican el por qué estamos como estamos. Y no voy a poner ningún adjetivo. Pero una de las conclusiones más importantes, y no es ninguna novedad, es que vivimos en un estado centralista, en una comunidad autónoma centralista y en una provincia centralista. Y entonces, cuando alguien toma la decisión consciente de crear desde un punto concreto que no es el Rovellet de l'Ou, que podría ser Alicante, respecto del resto del Estado español, por ejemplo, cuenta con unos hándicaps que van a marcar sus posibilidades de desarrollo. A veces para bien, por los posibles nichos de mercado, y me da un poco de grima hablar en estos términos cuando se trata de cosas artísticas, pero también están. A veces para bien y muchas más veces para mal. Una de las conclusiones a las que yo he llegado a nivel personal y que es compartida por la mayoría de compañeras y compañeros de profesión, ya no solo del teatro, sino de las artes escénicas en general de Alicante, es que el acceso de los jóvenes al mundo laboral, en realidad en esta zona está directamente supeditado a la posibilidad de la creación de una empresa. Es decir, es realmente difícil entrar a formar parte de compañías de teatro que ya existen, porque normalmente son compañías emergentes o con más trayectoria pero pequeñas, que no tienen una actividad prolongada en el tiempo, sino que trabajan por proyectos que en realidad pues obviamente se trabaja así, pero no generan la suficiente posibilidad de empleo como para poderse permitir estar haciendo continuamente nuevas incorporaciones. Entonces me da la sensación de que una de las pocas posibilidades que se tiene de desarrollarse realmente desde aquí, hablo desde sobre todo del teatro, pero bueno, en audiovisuales pasa similar con algunos matices. No me refiero a audiovisuales, me refiero a un actor en el mundo audiovisual. Como decía, una de las pocas posibilidades es crear una empresa y para trabajar de manera profesional. Y esto a mí me hace conectar con algo que he descubierto desde hace un par de años por mi cargo en Protea y por la inevitable relación que he tenido con las instituciones, ayuntamientos, diputación y Generalitat, que es el desamparo de las instituciones públicas y la desatención especialmente del Ayuntamiento de Alicante en muchos casos. Está más que comprobado que en entornos donde se facilitan espacios para las residencias artísticas, para la creación, que no solo ofrecen lugares dignos para crear, sino también para crear encuentros de diferentes artistas, de diferentes disciplinas, la cosa marcha de una manera distinta. En esta ciudad, concretamente, no pasa. A 20 kilómetros, en Elche, pasa, o pasa más, o mejor, no sé. Entonces, bueno, esto es un poco, con pinceladas muy grandes, las conclusiones como más generales a las que hemos podido llegar y que bueno, si pudiese conversar, nos harían estirar de muchos hilos que nos harían conectar con muchas cosas, pero creo que una de las claves ahora mismo es que se una el sector en general, el sector cultural en general, no solamente el teatro, no solamente las artes escénicas, danza, teatro, circo, no, que se una el sector cultural en general, y creo que al sector profesional o que ya somos profesionales,
Nos falta abrir los brazos para el acompañamiento, poder asesorar, aconsejar y facilitar el camino a los jóvenes que están en vías de profesionalización o que quieren entrar al mercado laboral de una u otra manera. Creo que a mí hace 5 años me habría encantado poder contar con una red profesional de cuidados y de apoyo que me habría evitado muchos problemas y muchos sufrimientos, y creo que es una cosa que ahora mismo el sector se tiene que revisar junto con, como digo, la unión del propio sector en términos más generales y poder pensar entre todos qué tipo de cultura queremos, cómo nos tenemos que relacionar con las instituciones, qué queremos permitir y qué no, qué queremos proponer y cuánto de todo lo que queremos proponer va a ir en la dirección de crear un ecosistema en el que se pueda crear, es decir, trabajar dignamente y en el que y que permita que eso genere la entrada de personas jóvenes en el mundo laboral. Y como creo que voy a empezar a hacerme un lío tremendo si sigo estirando de este hilo, voy a cortar aquí y bueno, espero ver después el debate cuando lo cuelguen y poderme encontrar con vosotras en el próximo que se haga y poder estar y poder conversar. Un abrazo. Bueno, podemos contestarle a Ro Castillo o pasar la voz a muchos invitados que tenemos aquí, fantásticos, que vamos a hablar. Pero si alguien quiere contestar o comentar un poco el testimonio de Ro Castillo, o seguimos hablando y pasamos. Bueno, pues les voy a pasar el micro a Quique Lloret, de Alicante Desperta. Ay, Paco Lloret, no, sí. En serio, disculparé, porque también he presentado a Ro como Ro Jiménez y es Ro Castillo. Disculpadme, ¿eh? A Paco Lloret o a Quique Larios. ¿Cuál queréis? Vamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, si tuviésemos un hijo, Quique y yo, se llamaría, sin lugar a dudas, Quique Lloret, así que podría ser perfectamente. Me encanta. Bueno, para quien no nos conozca, somos Alicante Desperta, somos un colectivo de cultura de base de Alicante. Nosotros lo que hacemos es... Perdona, Paco, ponte ahí así te grabas. Sí. Vale, perfecto. No, por favor. Pero es demasiado para lo que voy a decir. No esperéis nada tan bueno como esto. Prefiero estar de pie, la verdad. Sí, bueno, que mi nombre es Paco Lloret, soy miembro de Alicante Desperta, un colectivo de cultura de base de Alicante. Supongo que algunas de vosotras conoceréis el trabajo que hacemos, otras no, así que os comento. Nosotros hacemos un festival anual en el Tosal y lo que hacemos es dar un espacio para que... Sí, ahora sí. Decía que hacemos un festival de cultura de base en el Tosal, en el Castillo, una vez al año, con la luna llena de mayo, y son como 7 escenarios, 9 áreas, como muy, muy a lo grande, pero en el inicio, el germen de todo eso es dar un lugar, un espacio para que toda la gente que necesite expresarse a través del arte lo pueda hacer. Para toda esa gente que no tiene un sitio donde poder hacerlo y que lo necesita como una necesidad vital. Ahí es donde trabajamos nosotros. Ese es nuestro nicho. Nosotros no estamos en la industria cultural, nos parece perfecto todo lo que ha dicho nuestra compañera y lo apoyamos al 100%, pero aparte de la industria cultural, la expresión, el arte es vida y es importante tener un sitio donde poder hacerlo.
y sobre todo tener una mirada amiga enfrente. Eso es lo que hacemos nosotros. Nos aseguramos que la gente que suba al Tosal a ver el festival Alacant Desperta se dé cuenta que quien está ahí arriba expresándose necesita hacerlo y por lo tanto se merece el respeto y la interactuación, no a la pasividad que muchas veces se da con el público, y esa magia que se crea creo que es lo que hace diferente al colectivo Alacant Desperta y al festival con respecto a otras actividades y a otros certámenes que se puedan dar. Creo que esto es un poco el resumen así como de lo que hacemos y de quiénes somos, y creo que poco a poco ya nos iremos conociendo todas. Estoy súper contento de que se den este tipo de espacios para conocernos, porque la idea es que... ¿Está en orden? Yo no le toqué. Creo que no tienes ahí la... Coge este otro. Sí, no, claro. Este otro. Coge este. Vale, que nada, en realidad eso, que estoy súper contento y quería dar las gracias porque se haya dado este espacio y esta oportunidad para poder hablar, y que estoy seguro de que luego ya podremos hablar más detenidamente de un montón de cosas interesantes. Gracias. Pues también tenemos otros invitados. Bueno, decir que Alicante Desperta de alguna manera cumple con lo que nosotros intentamos promover, ¿no? La unión de diferentes artes, porque hay músicos, hay artistas del graffiti, hay escultores, hay ilustradores, o sea que es un movimiento muy interesante y bueno, como se nombró el primer día del debate, queríamos que estuvieras aquí y bueno, pues para hablar un poco de todos los aspectos de la cultura, ¿no? De todas las franjas que hay, los sectores, de las diferentes sensibilidades y que, bueno, que se trata de que nos conozcamos y generar aquí el debate, ¿no? Bueno, también tenemos entre el público a poetas, a Marta Forner. ¿Es Marta Forner? Perdonadme. No. Marta Asenjo, presidenta de la Asociación de Estudiantes del Conservatorio, ¿no? ¿Vienes para acá y nos hablas un poquito de tu experiencia, por favor? Sí. Bueno, pero aquí es más cómodo, ¿no? Bueno, muy buenas. Yo la semana pasada estuve viéndoos en streaming, por cierto, a todos. Y he de decir que bueno, son unas fechas muy malas porque estamos en plenos exámenes. De hecho, yo tuve uno ayer, tengo otro mañana y me puse el portátil encima del piano. Y al final llegó un momento que me tuve que poner en el salón de mi casa porque se puso muy interesante el tema y me puse a escribir. Y bueno, la verdad es que traigo muchas cosas, pero intentaré ser lo más breve posible. Y cierto que nos encontramos en una situación muy peculiar, interesante. Me gustó todo lo que se dijo, la verdad, sobre todo recalco el activismo, ¿no? Porque es cierto que, bueno, como estudiantes, pues recibimos una educación bastante pasiva, ¿no? Podríamos decir, a excepción de pues algunas áreas como puede ser la artística, que ya sí que te invita o te permite ser más activo, y realmente es que necesitas echar un número de horas de trabajo. Y bueno, evidentemente estudiando también, pero en el sistema en el que nos educan, en el que nos formamos, está muy presente la memorización rápida también, y no terminamos de adquirir ese conocimiento. También algo que os quería comentar es una problemática que tenemos los estudiantes hoy en día, es la atención. ¿Qué pasa con nuestra atención, nuestra concentración? Pues que es algo que se mercantiliza en las redes sociales, en Internet, en general. Algo que faltó en el debate de la semana pasada es qué pasa con la educación de los jóvenes, ¿no? Cierto, hablamos de los hogares, hablamos de las instituciones de enseñanza, los centros de enseñanza,
¿Y qué pasa? No únicamente cabe en estos dos lugares. Hay un peso grandísimo de la educación de los jóvenes en la industria cultural. Porque, bueno, hasta hace bien poquito teníamos una banda sonora de fondo de reggaetón, trap, está muy bien, pero ¿qué pasa con la industria musical más comercial? Que también tiene unos valores que pues tienen una toxicidad, y esto pues sí que me gustaría recalcar que está también vinculado con la desgracia actual de los suicidios, ¿no? Porque ¿qué pasa con qué valores hay detrás de este tipo de música así más comercial, ¿no? Son valores narcisistas, egoístas, competitivos en el peor sentido de la palabra. Ahora me gustaría entrar en esto. Individualismo, egoísmo, drogadicción, vagancia, clasismo. Y los jóvenes pasamos mucho tiempo también escuchando este tipo de música directa o indirectamente. Bien, es cierto que a lo mejor en el ámbito musical, por ejemplo, en el que yo me he educado, me estoy terminando de educar, pues he tenido la posibilidad de acceder a otro tipo de música. Siempre me ha gustado buscar otras alternativas, me ha llevado de forma natural, ¿no?, pues mi amor a la música hacia otros lugares, pero es cierto que en mi entorno abundaba este tipo de música, ¿no? Y además es un tipo de música que te obliga a cambiar drásticamente lo que estás haciendo. Te encuentras con amigos hablando de cualquier cosa, suena un tema, el que sea, no puedo decir nombres, pero porque es que podría decir miles. Entonces, bueno, todos podemos pensar en cualquier canción de reggaetón que es que te corta la conversación y de repente es como una reacción corporal instintiva, ¿no? Pues que paras y te pones, yo qué sé, a bailar, cortas un poco, reaccionas de forma un poco involuntaria. Muchas veces me refiero de baile, de quizás consumo de alcohol, este tipo de cosas que parece que van un poco de la mano en el ocio nocturno, que queramos o no, pues está en nuestras vidas como jóvenes. Y yo, por fortuna, nací a finales de los 90, pero reconozco que ahora, en pleno siglo XXI, está más difícil este tipo de situación, porque estamos más expuestos a este tipo de consumismo, de este tipo de rapidez, pues necesitamos protección. Quería decir que no podemos dejar que se consuma acríticamente este tipo de contenido, ¿no?, para hacer caja fácil y embrutecernos hasta convertirnos en futuros trabajadores o parados ignorantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Y los jóvenes son un producto de la sociedad en que vivimos, ¿no? Y la mayor parte de la cultura audiovisual, en la que pasamos mucho tiempo, está creada por capital privado, oligopólico e internacional, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en esto, pero hay un libro maravilloso que tengo ahí, por favor, levántalo. Muy bien. Es un libro maravilloso de John... ¿Puedes decir el autor un momento? John A. Yescas, gracias. Se llama Educación tóxica y es el imperio de las pantallas y la música dominante en niños y adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo muchísimo su lectura porque hace un análisis. No puedo tampoco enrollarme mucho con los datos, pero es un profesor de secundaria de Orihuela y de verdad que esto que conste, que quede aquí registrado, porque es un libro maravilloso y agradezco. Además, es una lectura maravillosa e ilustradora, porque él da alternativas. ¿Qué pasa con todo esto, no? ¿Qué debemos hacer? Pues realmente lo que debemos hacer es educar en amor, educar en sensibilidad, respeto, creatividad, conocimiento, poner la tecnología a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la tecnología, ¿no? Él dice, vive intensamente, pero cultívate por dentro. Entonces, cultivar esa sana dialéctica del esfuerzo y la recompensa. También se comentó en la semana pasada que parece que los jóvenes no tengamos esa cultura del esfuerzo y del trabajo. Y ciertamente en este tipo de canciones, en este tipo de producto, podríamos decir cultural, no se cultiva. Se cultiva el éxito fácil, la riqueza, y esos son los valores que imperan en la juventud. Entonces,
queramos o no, es una buena forma, es la lectura de este libro de un poco entrar en análisis de la actualidad. Y bueno, simplemente quería enfatizar eso, en proteger, ¿no? En proteger la educación de los menores no es tarea exclusiva de familiares y profesores, sino es cada vez más impartida por las pantallas, los contenidos de la industria cultural, la música, las redes sociales, el cine, los videojuegos, los medios de comunicación. Entonces, bueno, muchísimas gracias y es un placer también de dar las gracias a Lacan Desperta, porque yo pude participar en una de las actividades y fue un auténtico placer. De verdad que sí. Gracias. Bueno, pues si quiere alguien comentar lo sucedido hasta ahora, que no es poco. Por favor, ¿nadie? ¿Poquito? Tienes que hablar con el micro, así que, porque antes teníamos que yo os lo... pero ahora tenéis que subir vosotros. No tiene pila. Solamente... bueno, hola, ¿qué tal? A todos y encantado de verdad de que nos hayáis invitado, porque el Lacan Desperta lo que ha llegado a ser, desde orígenes no teníamos ni idea lo que podía haber sido, y fíjate, ahora es hasta producto de debate. El Lacan Desperta está muy bien, es un colectivo que creció solo y se nutre del arte de la gente. Lo que como artista tú tienes una inquietud y la tienes que sacar. Pero a lo que te estaba diciendo, es que has dicho producto, no, como cultura. Era un producto, es que lo he apuntado, como me he venido en la libreta. Déjame un momento. Claro, es que tú dices que se está escuchando mucho, claro, que eso, un producto cultural, yo diría, o comercial. Sí, comercial. Realmente, es que aquí la diferencia es eso, que es que estamos ya, bueno, por los intereses se está convirtiendo la cultura en comercio, y el comercio ya sabemos que está influenciado por todo eso, el oligopolio que dices y demás. Entonces ahí está la diferencia. Hay otro libro muy chulo que se llama ¿Qué estás mirando? No me acuerdo qué autor es, pero habla de eso, que es el arte, que si ahora mismo nos ponemos aquí a preguntarnos todos qué es el arte y nos dedicamos a ello, no sabemos ni respondernos, ¿vale? O sea, vivir del arte es vivir de lo que tienes dentro, esa necesidad, bueno, vivir, el arte. El arte es esa expresión esa necesidad que tienes de comunicarte, bien por un dibujo, por una música, por un poema, lo que quieras. Ya de ahí a poder vivir es esa línea que se convierte en que necesito que me paguen por ese arte, que alguien lo valore y que alguien esté capaz de pagar por ello. Es difícil, por lo menos aquí en España, vivir del arte, porque para mí sinceramente no existe industria. O sea, aquí industria del arte no existe. Es lo que... ¿Quién? No, era la chica del vídeo, la que decía... la que le decían, le asesoraban. Es que encima eran profesionales que le estaban asesorando laboralmente, que decían, no, estudia y no te dediques al arte. Después, cuando ya tengas una carrera, ya verás si te pones a hacer teatro o a pintar o a tocar música, ¿no? Entonces, es ahí donde radica mucho, que no, creo yo, que no hay industria, entonces no nos creen que el arte se necesita, lo llevamos dentro, lo llevamos innato, hay música desde el principio y es más, ahora en tiempos de pandemia se ha visto, nos hemos manifestado porque no teníamos trabajo, incluso no solamente los artistas, es que los que viven de los artistas, técnicos de sonido, o sea, nos hemos dado cuenta, ¿qué va? Si esta sociedad no aprende, o sea, se ha reflejado que no existe industria, pero
pero que encima la necesitamos porque hemos leído más, hemos escuchado más música, hemos echado de menos el salir a relacionarnos con eso, una lectura de un libro, un concierto, demás, eso lo hemos echado mucho de menos y se ha convertido en básico. A día de hoy ahora, ya sí que se ha notado, se ha reflejado que es básico, a donde seguimos sin esa unión que decía ella. A la Gran Desperta sí que nos unimos durante el tiempo de programación, de programación, de lluvia de ideas, y después de exponerlo tenemos esa suerte que podemos exponerlo y darle ese trampolín, ese escaparate, esa ventana de artistas de toda índole, pero que el día que hay muchísimos más festivales por ahí, con nombres que se podrían decir, pero que solamente miran por intereses económicos. Ojalá nosotros pudiésemos pagar a todos los artistas que estuviesen ahí, pero fíjate, es que es la paradoja, que tenemos que hacerlo todo por amor al arte, porque si no, ese festival de Gran Desperta no estaría vivo, o simplemente las ofertas que nos hacen de querer absorberlo a alguna empresa o de algún sponsor, demás, nosotros decimos que no, pero decimos que no para que se conserve la esencia del artista, que tenga esa libertad de expresión y que disfrute, porque además disfruta, hay una sinergia, se retroalimenta al artista con el público, como en todo sitio, y a la Gran Desperta en ese festival se hace y se nota. Es eso, yo creo que habría que distinguir entre cultura y ya producto no real, comercial, ¿no? Que es una pena. La lástima que tenemos que comer, y claro, que el arte al final tiene que ser producto, y yo qué sé, pues ese es el debate. No quiero, ya está, es lo que quería decir. Muchas gracias. Bueno, que alguien, podéis volver a la mesa, Vivi y Joaquín, que ya esto funciona. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguna apreciación, alguna aclaración? Bueno, tenemos a Marta Cámara también, que es trabajadora en el Centro 14, y nos gustaría también que diera su visión de los hechos. Vale. Hola a todos, yo soy Marta Cámara, trabajo en la Concejalía de Juventud, y bueno, los que estuvisteis el otro día sabéis que yo no trabajo en la Concejalía de Juventud en la famosa Centro 14 en la calle Labradores, trabajo en un equipamiento que hay en la zona norte que casi nadie conoce. Pero bueno, con respecto a lo que al inicio del debate, que habéis estado hablando de temas de empleo, de salud mental y tal, comentaros que sí, que la concejalía es plenamente consciente de la situación de muchos jóvenes ahora mismo con respecto al empleo, a la salud mental, que ha sido, bueno, pues un poco las consecuencias de estos 2 años de pandemia. Entender que muchos jóvenes en una fase de su vida están viviendo dramas que no les tocaban, porque uno cuando tiene 14, 15 años no se le muere gente alrededor, no ve sufrimiento, no está encerrado, no está constante, y encima, como decías Marta, ¿no? Marta decía también que bueno, pues los medios de comunicación son bastante dramáticos, entonces los jóvenes hoy en día son la mayoría niños de familias únicas, entonces eso fomenta el aislamiento, con lo cual, bueno, pues todas las consecuencias, como aquí estamos debatiendo eso. Con respecto al empleo, pues esto es la lacra, siempre ha sido de la juventud, y bueno, pues ahí estamos. Yo hablo de mi experiencia personal, de bueno, lo que nos estamos encontrando, jóvenes que llevan 2 y 3 años sin trabajo, con bastante desarraigados del sistema educativo, que es el que tenemos. Y bueno, al fin y al cabo no deja de ser un derecho que el Estado garantiza que los jóvenes y yo se lo digo mucho a ellos, digo, oye, que es un derecho que hasta hace poco muchos jóvenes o muchos chavales no podían ir al colegio, no tenían ese derecho, ¿no? Y bueno, pues estas son las circunstancias un poco en las que nos movemos. Sabéis también que nosotros promovemos la participación de los jóvenes en diferentes aspectos de la cultura, tanto de teatro, tenemos un grupo de teatro, de
música, los grupos de rock y de rap y tal, ¿no? Y el concurso de cómic, el concurso de propuestas, que muchos habéis participado. Y bueno, pues no sé, que si queréis preguntar algo en concreto de la concejalía, sabéis que es la concejalía del 0,01% del presupuesto municipal. También estoy de acuerdo con esta chica que no me acuerdo cómo se llama, ¿Ana? Sí. Pues nada, le doy la razón. Alicante es un desierto cultural, con perdón, esto no lo he dicho yo aquí, pero es un desierto cultural, que decir, la oferta cultural es bastante pobre, sobre todo la oficial, la del teatro principal. Yo soy usuaria del teatro principal y bueno, pues que una obra como la que yo vi el domingo, por ejemplo, Los Pazos de Ulloa, solamente esté una sesión un domingo, pues no sé, me hace pensar, ¿no? Bueno, pues esta es un poco lo que yo puedo aportar. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Dar las gracias a la Can Desperta, porque realmente ya son casi compañeros. Ellos se han involucrado muchísimo en los jóvenes emergentes. Voy a contar la anécdota de uno de mis hijos que vino, cantó y se fue. O sea, vino desde Irlanda, le seleccionaron, vino, que estuvo 20 minutos, luego bueno, se fue de marcha, pero en esa misma noche se fue. Y luego hay una anécdota muy curiosa que me ha venido al caso con el tema este del teatro y de la zona norte y de los chavales que yo conozco. Hay una anécdota de un chaval que me estaba contando, bueno, pues de un instituto de la zona norte que está metido en las 1000 viviendas, ¿no? En el barrio del Carmen, 1000 viviendas. Y bueno, hoy es un universitario, ha hecho su grado, su licenciatura. Me dijo, a mí el teatro, un chaval que había nacido, que es de 1000 viviendas, sigue viviendo allí, ¿no? Dice, a mí el teatro me ayudó a conocer, a salir de Alicante. Y digo, este es pues de Madrid, tal, ¿no? Ha viajado fuera. Dice, conocí al TEA. O sea, en la secundaria conocía al TEA. Digo, fíjate, este chaval, simplemente por el pequeño hecho de conocer al TEA y de estar en un grupo de teatro, que ese pequeño acto provocado por un grupo de teatro, lo que ha supuesto en su vida, ¿no? Sobre todo en su destino, ¿no? Entonces, bueno, pues que viva la cultura, que viva el arte, que viva tal, sobre todo los jóvenes que tenéis la energía, que sois los que tenéis que salir adelante, que nos tenéis que pagar las jubilaciones y que yo confío mucho en... Y luego otra cosa, de ninis nada, no dejéis que os digan ninis nada, no sois ninis ninguno. Y bueno, pues no sé, que nos digan ninis, no lo sois. Y bueno, pues eso, que hay mucha gente muy válida. Esto de las ninis es un mito que también lo vende el sistema. Y bueno, pues yo, la gente que conozco, la gente que viene, mucha gente muy humilde o de orígenes diferentes, y gente que está currando mucho, que sabe mucho y que a los adultos nos da muchas vueltas. Así es que nada, espero que esto continúe, que está estupendo estas sesiones. Gracias. Muy bien. ¿Hay preguntitas? Venga. O comentarios o lo que queráis. Hola, buenas tardes, señora concejala. ¿No? Ah, perdón. No es concejala, me he confundido. Bueno, que... bueno, pues bien, pues una pregunta. No, es que en el sector de artes plásticas, como bien han dicho, notamos que los jóvenes tienen poquita presencia en la sala esa o en el espacio ese expositivo que tienen abajo, porque bueno, yo creo que más de 2 exposiciones al año no sé si llegan. Entonces me gustaría el conocer el porqué, que es una cuestión presupuestaria o que no hay demanda o qué pasa. Te puedo contestar en función de la sistemática del concurso. El concurso es un concurso anual y entonces mira, precisamente estuvo mi compañera Pilar, que es la responsable de esta actividad la semana pasada, pero no ha podido venir. Bueno, pues simplemente es un concurso y entonces la sistemática del concurso es esa. Se abre el concurso y se pueden presentar artistas de toda España, creo que son entre los 16 y los 30 años. Yo creo, Guillermina, que vosotros lo sabéis mejor, ¿no? Que también habéis participado. Y entonces hay una exposición cada 21 días. Entonces creo que llegan a ser hasta 9 artistas, 9 o 10 artistas.
Y luego hay una exposición de cómic, de todos los seleccionados del concurso de cómic. O sea que no sé por qué razón, no sé, pero en las bases, si tú, ahora mismo están abiertas las bases del concurso, las puedes consultar en la web y bueno, pues es la selección. Luego hay veces, hay años que el jurado decide no hacer 9 exposiciones porque no hay calidad suficiente, porque eso también es cuestión del jurado, pero es una exposición por lo menos cada 21 días. ¿Perdona? Ahora mismo sí que hay, está la exposición. Sí, estuve yo el... No sé si hablamos de cosas diferentes. La exposición es bajo. Sí. Sí, en la sala, en la Oradores 14, sí. Pero bajo en la entrada. Sí, la entrada del Centro 14 es una sala de exposiciones. Es la... Sí. Pero es que me he pasado hace 2 días y no he visto nada. Por lo menos estaba cerrado y no vi nada. Puede que, vamos a ver, puede que el Centro 14 cuando tú has pasado esté cerrado, pero Pero desde fuera se ve, yo no he visto nada. pues lo siento, pero yo es que he estado esta semana y sí. Mañana me pasaré. No sé, disculpa. No es un debate. Ya. Pero ya te digo, la sistemática es esa. Primero, seleccionar cuantos más artistas posibles, más que nada por dar cabida a cuantos más mejor. Y bueno, pues... Pero vamos, yo lo veo así. Hay años que se han seleccionado menos porque la calidad no llegaba. Pero si yo lo digo por los jóvenes, no por mí, evidentemente. Ya. Bueno, de todas maneras, además me consta que muchos jóvenes artistas que ya han despuntado en la ciudad y en otros sitios sí que han salido del concurso, al igual que cantantes o dibujantes de cómic. O sea que el Centro 14 yo creo que sí que es ese germen mínimo que sí que ha impulsado. De todas maneras, oye, si quieres quedamos dentro de un rato y vamos a la sala de exposiciones. Sí, pero bueno, vamos a los temas más de debate, ¿no? De pensamiento. Hemos invitado también a 2 poetas, aparte de los que hay en la mesa. A Rafa García, ¿quieres contribuir? Que también es profesor de secundaria. Hola, buenas. Yo quería contaros una cosa que me pasó Bueno, yo soy profesor de lengua en secundaria y, bueno, te tienes que enfrentar, los que sois profesores, bueno, los que habéis sido alumnos también, te tienes que enfrentar continuamente a crearles un hábito lector. Yo que soy profesor de lengua es bastante complicado, ¿no? Y entonces, pero bueno, os voy a contar un ejemplo práctico. Aparte del profesor de lengua, doy la optativa de latín. Somos 5 en cuarto de eso y organizamos una excursión para venir al MARC. Y bueno, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos cobraron la entrada siendo estudiantes. A mí como profesor me dejaron entrar gratis y a los estudiantes le cobraron. Bueno, bien. Aprovechamos yo doy clase en San Joan, aprovechamos la salida y nos fuimos después al Maca y al Mubaj. Allí nos cobraron y vamos, encantados y tal. Lo que quería comentaros era lo siguiente, sobre todo porque como somos 5, después fue interesante hacer un debate. Primero fuimos al Maca, ¿vale? Tienen 15, 16 años y a pesar de todo de lo que yo presuponía que ellos sabían, cuando estaban dentro del museo estaban perdidos completamente. Es decir, tenían la sensación, me lo contaban después, de que les estaban tomando el pelo con el arte que estaban viendo allí, ¿vale? Después nos fuimos al Mubaj y estaban como más relajados. Es decir, el arte figurativo era como que algo, yo entiendo lo que veo, aunque no sé quién la ha pintado ni nada, y entonces es una cosa como muy... Entonces, claro, después hablando con ellos me comentaban que lo que echaban de menos en el sistema educativo, que es verdad, y yo como profesor de lengua, en el tema de la literatura, o sea, lo tengo claro, que si no te buscas la vida, el sistema educativo no te permite crear una cosa tan simple como un hábito de estudio, o sea, un hábito de lectura, perdón, no, un hábito de estudio ya es otro tema, un hábito de lectura, es decir, que un adolescente coja un libro y se lo lea de principio a fin. Eso es complicado. Y entonces, hablando después, al ser 5, lo que me comentaban básicamente es que ellos echaban en falta que los profesores, sobre todo el profesor de historia o de arte, les hubiese enseñado cómo poder ver eso.
porque se sentían un poco desplazados. Y sobre todo una cosa muy curiosa era que no querían, o sea, no deseaban que los que sí entendían de arte pensaran que ellos eran inferiores. Que eso me llamó mucho la atención con 16 años. Es decir, vale, a mí no me gusta, por la razón que sea, pero es que no quiero que pienses que tú, que eres profesor, que a lo mejor tienes un poco, pienses que yo soy más... Estoy en un nivel más bajo que tú, soy más burro que tú. Eso es una cosa interesante. Y bueno, esa era la observación que quería hacer. En el caso mío, ya os digo, nos fuimos 5 personas. Lo que más eché en falta es eso, es el llevarme a solamente 5 personas y que las 5 personas se encontrasen perdidos en el Maca. Es decir, y que lo que viesen fuese eso, la sensación era que nos están tomando el pelo. Y eso es una cosa también que mucha gente adulta piensa con el arte contemporáneo. Es decir, me están tomando el pelo porque a lo mejor es porque no lo entiendo, o a lo mejor es porque claro, después hablas con distinta gente y a lo mejor el adolescente que tiene un espíritu crítico bien desarrollado sabe que le están tomando el pelo, entonces puede distinguir entre lo que es una tomadura de pelo y lo que no. Pero claro, hay mucha gente que parte de la base de que pues eso, un lienzo en blanco es una tomadura de pelo, y claro, eso es difícil porque ¿cómo le explicas? A lo mejor me podéis responder y me dais la solución. ¿Cómo le explicas a un adolescente de 15 años, 16 años que un lienzo en blanco o un Rothko o yo qué sé, algo no es una tomadura de pelo? Porque no ven nada figurativo. A lo mejor necesitan verlo. Muy bien, muy chulo. Pues yo creo que esto lo tienen que contestar los de Bellas Artes un poco y luego vamos a dar un barrido aquí a la mesa, ¿vale? Hala, chicos. ¿Qué pensáis de esto? Acercaros al micro, que si no, no... Sí. Es que claro, me has dejado ahora con la tesitura de cómo te contesto yo esto. Sí. Porque muchas veces nos pasa incluso a nosotros. La cosa está en que realmente todo esto marca un antes y un después en la historia. Realmente no... Si yo te pinto ahora un lienzo en blanco, te estoy tomando el pelo. Porque es real, porque es un lienzo en blanco, no tiene nada más que explicar, pero en aquel momento seguramente era la primera vez que lo hacían y tiene un porqué. Es ahí donde reside, claro, es el contexto, es un principio y es un antes y un después en la historia. Si lo hago yo ahora no tiene ningún tipo de... Claro. De hecho, el momento en el que Robert Rauschenberg lo hace no tiene ningún valor y tiene que llegar el MoMA unos cuantos años después a pagar 17 millones por los cuadros, a que de repente el mundo del arte diga, hostia, es que claro, estos cuadros tienen un interés de la hostia. Hombre, pero es lo que dice Rafa, hay una división de clases, no ya de dinero, sino de conocimiento. Está el que, como no tiene conocimiento para juzgarlo, se siente inferior y no quiere que tú le juzgues como inferior. Porque la sociedad también ha creado esta imagen de que si no tienes cierta información dentro de este campo de cultura particular, no vales dentro de la sociedad. Y también con la llegada de Internet nos estamos dando cuenta de que no existe una sola cultura, sino que las culturas son informaciones y pequeños movimientos que generan comunidad entre los propios consumidores. Y eso también es una cosa que, bueno, el otro día lo hablábamos Bruno y yo entre nosotros. Existe más comunidad entre los consumidores de un tipo de cultura que entre los creadores de esa propia cultura. Entonces también esto es un tema a tener en cuenta y que deberíamos ver qué está pasando y por qué los creadores no somos capaces de juntarnos cuando somos los que estamos creando esa propia cultura, porque no hay una sola cultura, hay muchísimas culturas en el mundo de hoy en día. Y la gente está empezando a formar parte de esas pequeñas culturas en función a sus intereses, a sus gustos, a sus éticas, y se crean comunidades. Y ahí es cuando nace una nueva cultura. Sí. Mira, si me permitís, gracias por pasarme el micro. Esto último que has dicho, además, es muy interesante porque yo, hablando con algunos compañeros del conservatorio, para ver qué podía decir hoy también, me comentaban justamente eso, cómo podemos colaborar nosotros desde el ámbito musical con otros jóvenes de otros ámbitos para hacer algo conjunto, relacionado, interrelacionado, ¿no? Comunicar con el lenguaje musical y también con el visual, con el arquitectónico, con el escultórico,
con el poético, ¿no? Y eso sería en un espacio, ¿no? Un espacio para jóvenes como el que ofrecéis vosotros, como de contacto. Luego, si me permites, te quería contestar, porque es muy interesante lo que has sacado a colación, y desde luego merece un apunte, y es que como jóvenes desconocemos completamente el siglo XX y las vanguardias, y eso también se comentó en la semana pasada, y aprovecho también para sacar un poquito de spam, un poquito de publicidad, pero viene al caso completamente, y es que estamos organizando desde la Asociación de Estudiantes del Conservatorio de Música Óscar Esplá un curso de música del siglo XX-XXI con tecnología, con un profesional como es Ricardo Descalzo, que es un pianista impresionante y además un grandísimo docente. Y puede venir quien quiera, puede contactar con nuestro email de la Asociación de Estudiantes, está en la página web del conservatorio. Es un curso abierto, no es necesario conocer música, es necesario que le guste la música a quien venga, ¿no? Y simplemente eso, no es necesario tener ningún conocimiento musical. Ahí vamos a ampliar y vamos a profundizar en repertorio que es actual, ¿no? Y eso es lo que les pasa a los jóvenes, que desconocen ese lenguaje, porque como dicen los chicos, pues justamente es un lenguaje muy rebelde, que busca provocar, y que hay mucho trasfondo ideológico, filosófico, que hay que facilitarles a los jóvenes para que lo entiendan. ¿Y por qué se sienten desplazados? ¿Por qué no quieren sentirse burros o no quieren sentirse, como decías también, ninis o un poco incultos? Porque el peso del estereotipo está sobre ellos, ¿no? Es como el peso que sienten quizás algunos musulmanes en nuestra sociedad, por desgracia, que son gente súper honesta y trabajadora y que no pueden moverse libremente porque, pues, por llevar determinada indumentaria, o pues por simplemente su constitución, son ya un poco tratados de forma despectiva, ¿no? ¿Por qué son los estereotipos que circulan en la sociedad hoy en día? Pues en los jóvenes pesa y es algo contra lo que estamos luchando, ¿no? Que no somos para nada incultos, y lo que tratamos de hacer es fomentar también esa curiosidad, esa actitud crítica, fundamental la lectura, por supuesto. Y bueno, simplemente quería hacer esos dos apuntes. Muchas gracias. Ahondando un poco en el tema de lo bueno y lo malo, en el colectivo es algo que nos ha llevado mucho tiempo de debate, en muchas asambleas, porque como podéis imaginaros, recibimos centenares de inscripciones en 7 escenarios, 9 áreas, y entonces, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Quiénes somos nosotras para decidir qué es bueno y qué es malo para entrar en el festival? Esa es la pregunta, por lo menos en nuestro ámbito de actuación. Y, desde el colectivo se decidió que no había ningún tipo de cribado. Si tú vienes al colectivo y dices que quieres cantar 45 minutos trap, tienes tu escenario para hacerlo, porque tu trabajo define tu arte. Nosotros no somos nadie para decidir si lo que tú haces es bueno o malo. Entonces, creo que la industria se mueve por una serie de parámetros que no son fáciles de entender ni de controlar, pero la cultura de base, la cultura como expresión, la cultura como necesidad vital, que es también cultura y es tan importante o más que la industria cultural, no debería de tener esas distinciones. Y igual la respuesta es esa. Que si es un engaño o no, lo tiene que decidir el chaval o la chavala que te hizo la pregunta, porque ¿quién eres tú también para decirlo? O él, ¿verdad? No sé, simplemente quería decir esto. Hombre, yo matizar un poco que no es lo mismo ver una exposición en un ambiente, en un contexto como Alicante Desperta, no sé, también es una pregunta, ¿no?, que verlo en un museo. Un museo es una institución educadora, es una institución en la que sí que ha sufrido un cribado, porque es su razón de ser, no Alicante Desperta. Su razón de ser no es esa, pero creo que un museo sí. Entonces sí que creo que el educador sí que debe exponer al menos la cuestión del criterio, ¿no?, o la información para que el alumno pueda defenderse ahí. Vale. Hola. Bueno, la semana pasada
La semana pasada ya hablé de que, bueno, mi paso por educación, por la Facultad de Educación y el profesorado de secundaria, ¿no? No se te oye. Si no te lo Hoy acercas, por Dios, no pues se yo te me oye. oigo un mogollón. Es verdad, yo me oigo un montón. Vale. De lo que se ha estado hablando, que al final sale la educación, es necesaria una alfabetización visual. Por la parte que nos corresponde de Bellas Artes, es fundamental la alfabetización visual. Porque si ahora mismo alguien de aquí no supiera leer, estaríamos todos hoy analfabetos. Y resulta que es el momento histórico que más imágenes se consume y menos información se tiene. ¿Vale? Menos información se tiene. Entonces, pues como decía Marta, o como decía Rafa, en relación, si no conoces, si tú no tienes una alfabetización, hay una analfabetización brutal, generalizada, el 99,99%, y entonces si tú no tienes esa alfabetización, no puedes ser crítico. Es imposible, es que eso es normal. Y aunque Paco no, sí. O Quique, bueno, Quique no era él. Vale, Quique Paco, da igual. Paco Quique monta tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que vale, en vuestro evento, que por cierto felicitaros porque estuve y me pareció extraordinario, creo que actualmente tiene que haber de todo tipo de oferta, absolutamente de todo tipo de oferta. ¿Por qué? Porque eso enriquece. Los límites y el empezar, pues tú no porque no tienes los criterios que tal, tú sí, eso es absurdo hoy en día, en el que la diversidad, la demanda es enorme y la diversidad de demanda es enorme, entonces todo tiene que tener su lugar, inclusive pues bueno, por las músicas estas que no consideramos y efectivamente y el arte que no consideramos, pero que se producen por algo, es el reflejo social, es un reflejo social, es una manifestación social. Entonces, ver qué pasa, pues algunos diremos, es una barbaridad y es real, pero si se demanda es por algo y si se consume es por algo, ¿vale? Entonces yo creo que bueno, que es una necesidad de alfabetización visual y musical y de todo a la sociedad, es urgente. Y como dije la semana pasada, se siguen haciendo plataformas de educación artística, el hashtag educación no sin arte, más horas en las diferentes etapas en las diferentes etapas educativas aquí en España, ¿vale? Y esto, dime. Gracias. Bueno, me llaman Pau, soy participante de La Can Desperta. Y usted ha dicho, bueno, llevamos el rato hablando de arte y esto, ¿no? Y yo soy pintor, bueno, ahora me llamo pintor, ¿vale? Yo pinto. Entonces siempre ha sido mi pregunta. Yo cuando quería ir a la universidad y me presenté, no pude entrar la primera vez, ¿vale? Entonces, no sé, algo me dijo, yo no tengo que ir a la universidad. Porque si voy y ya antes de entrar me están diciendo que no, quizás a La Can Desperta en eso me ha enseñado mucho también, dices, a ver un momento, ¿qué es el arte? Es la pregunta. ¿Por qué yo no puedo entrar? ¿Porque soy malo? Os pregunto a todos y a todas ahora, ¿qué es el arte? El arte desde luego no es lo que está pasando. Picasso tampoco fue a la universidad. Gracias. ¿Sabes? ¿Y cuántos inteligentes no han sido buenos en matemáticas y fueron ahora de los mejores, ¿no? O sea, la pregunta que yo quería hacer o estoy haciendo es en realidad la que me he hecho siempre como pintor, ¿qué es el arte? Yo pienso que es importante, respondiendo también aquí a una pregunta, es
decirle o enseñarle o practicar o ejercitar o llamémoslo como queramos al mundo de que el arte es puro, es arte, es todo lo que es creatividad. Entonces lo que se vende o no se vende, ahí son mafias, ¿vale? Porque a mí vienen niños y me pintan y yo flipo. Hay niños que pintan escandalosamente bien. ¿Qué pasa? Que no pintan como un maestro de bellas artes dirá, pues a este le doy un 10, vale, pero sigue siendo arte, porque yo cuando lo veo, por ejemplo, yo siento, yo entiendo lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces la pregunta ¿es mejor un Picasso, un Miró, que quizás gente que están por aquí, o yo mismo, o usted pintando? Y eso es lo que yo, para mí, creo deberíamos transmitir también a la gente joven, el decir, bueno, arte son dos cosas: lo que se vende, lo que tiene un nombre, lo que alguien ha manipulado, y el arte de verdad, que es tú cantas, tú escribes y tú me haces sentir, me haces vibrar, me haces vivir, y eso es compartir, ya es el arte. Yo pienso que eso sería importante, que no sé, que lo compartiéramos a las escuelas y sí. Bueno, como has lanzado una pregunta directa, no sé si querrán ¿qué es el arte? Que me parece una pregunta genial y estupenda para este momento. Yo no me atrevería nunca a decir qué es el arte, pero sí puedo decir qué es el arte para mí. Igual que has hablado de las enseñanzas regladas, es verdad que las enseñanzas regladas de vez en cuando cortan el acceso, pero afortunadamente el arte tiene caminos diversos que a veces llega a lugares más interesantes a los que nos pueden llevar las enseñanzas regladas, que de todas maneras nosotros las defendemos porque creemos que es uno de los caminos. ¿Es el único? Evidentemente no. Y respondo, ¿qué es el arte para mí? Bueno, pues para mí es en mi caso, el arte, bueno, la disciplina que yo practico es fundamentalmente la poesía. En mi caso es una manera de estar en el mundo, una manera de estar en el mundo como hay muchas otras que a veces no pasan por el arte, pero que yo no concibo mi existencia sin esa manera de estar en el mundo. Eso es lo que te puedo decir. ¿Alguien más en la mesa? Quiero yo también comentar algo. Vamos, has hecho una pregunta que, como dicen los compañeros y como decimos y pensamos todos los que estamos aquí, pues es difícil de contestar porque cada uno tiene un concepto, ¿no? Pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Bien, tú eres autodidacta, ¿vale? Eso no tiene nada de malo, eres artista, ¿vale? Lo que pasa es que te lleva el apellido ese de autodidacta porque no has pasado por un proceso formativo reglado, ¿vale? Pero ¿cómo has llegado a ser artista? ¿Por tu familia te ha ayudado de alguna de las maneras? ¿Te ha emocionado? ¿Te ha proporcionado la medicina de la creatividad? ¿O naciste ya creativo? Aparte de... Porque yo creo que todos los que nos dedicamos al mundo de la cultura del arte ya nacemos con el estigma, ¿no? Pero me puedes contestar a eso, es decir, tú has tenido una educación especial, como la compañera ha dicho también. Picasso no pasó por la facultad, Dalí tampoco. Pero tenían muchísima cultura, ¿no? Exactamente. ¿Qué bases culturales tenía o qué bases educacionales tuvieron, ¿no? En tu caso, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo llegaste a decir, ya soy artista? Yo ya lo he dicho. Sí. Yo ya lo he dicho, lo de artista es un nombre que me he puesto en el momento, o soy pintor, y luego he dicho, bueno, yo pinto. O sea, eso ya es la pregunta en sí. ¿Soy artista porque yo lo hago, porque lo dice alguien? ¿No? O sea, o porque yo me siento. Pasado no tengo. O sea, en el sentido de cultura como tenía, pues, de los personajes que hemos hablado, super personajes, por cierto, ¿no? Super pintores, yo no tengo. O sea, mi familia es todo lo contrario a posiblemente artistas. O sea, que para mí fue siempre una necesidad. O sea, desde pequeño yo ya pintaba, porque era una necesidad. O sea, yo veía cosas, sentía cosas, tenía que expresar, y entonces la manera que lo hacía era pintando.
Empecé con un bolígrafo, y lo hacía todo con bolígrafo, luego descubrí el color, y luego el pincel, y nada, me enamoró primero ya eso de que tenemos algo blanco y haces una línea y es como ¡oh! ¿No? Y entonces haces otra línea y estas dos líneas como que de alguna manera o se compenetran o se pelean o se enfadan, y luego los colores, ¿no? Y eso siempre me ha fascinado mucho. Luego sacar volúmenes y esas cosas. No sé si es la respuesta correcta. Pero, por ejemplo, en la educación básica o en el bachillerato, me imagino que tú harías BUP, ¿no? En su momento, sí, bien. Sí. Esa asignatura que o bien iban directamente a la expresión artística, como podría ser la asignatura de dibujo o lo que fuera, y otras asignaturas como la filosofía que hablábamos el otro día, que desaparece de los currículums de las enseñanzas medias, ¿no? La historia del arte, en fin, había un montón de asignaturas que sí te has formado en ellas. ¿Te ayudaron o al contrario? ¿O te hicieron ver que por ahí no se iba, que no te proporcionaban nada? Es decir, esa cultura de base que hablaba el compañero, esa cultura de base de que la compañera dice que denota, o que denotamos los que estamos en las enseñanzas superiores, ¿no? Que denotamos que sí, que han llegado hasta Goya. Bueno, muy bien, ¿no? Han llegado hasta Goya, pero hay que ponerlo ahora en el arte contemporáneo, en el arte moderno, perdón, y después en el arte contemporáneo, por supuesto. Es decir, ¿te ayudaron? Vuelvo a repetir, ¿eso te ayudó, te benefició, te alimentó de alguna de las maneras? A ver, yo pienso que ver arte en sí inspira. O sea, si uno no es apáticamente muerto, sino, o sea, el arte inspira siempre. A lo mejor una canción, a lo mejor, o sea, en mi caso yo quiero decir que cuando me miro a personajes, ¿sabes? Que dices, en su vida han vivido el arte como vida y han evolucionado, o sea, no solo han sido, vamos a poner, simbolistas, sino que han sido pues cubistas y luego han pasado a modernistas y luego han pasado a no sé qué, o sea, todo lo que se puede llamar en lo que es pintura, hablo yo, ¿no? O sea, lo que conozco un poco, ¿no? Entonces dices, hay todo esto y quizás solo un pintor lo ha pasado todo, lo ha pintado todo, lo ha experimentado todo. Quiero decir con eso que, por supuesto, que cuando yo veo una persona que pinta, puede ser un niño también, lo que esto me transmite, me inspira, claro, o sea, un Dalí, por ejemplo, con su arte, eso está claro que hay que conocerlo. Yo me refiero con todo esto a que es genial, todo lo que sea pintura, lo que sea arte, todo tipo de arte es genial, pero lo que quizás es malo es decir, esto es bueno y esto es malo. Porque esto se vende, esto no. Vale, entonces bien. Entonces ya me estás diciendo que esto se vende y esto no. Pero bueno o no, no lo sé. O sea, me ayuda tanto un niño, me encantan los dibujos de niños, que lo que es, por ejemplo, un Miró de alguna forma. Que no es verdad, claro, Miró tiene mucho más, ¿no? Tiene más sentido. Parece la respuesta así. Bueno, yo te había preguntado. Era eso. Te había preguntado si tu formación básica te había... Bueno, le damos paso a Jesús y luego Gael y Bruno y luego este señor Amador. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación una vez más. Yo tenía una serie de temas preparados sobre lo que nos habías enviado de sexualidad, suicidio y demás. Pasaré muy rápidamente si me da tiempo y si no, quería hacer un par de comentarios a dos cosas que han salido últimamente, ¿no? A dos temas que se acaban de tratar. El tema de por qué una persona que luego puede dedicarse lícitamente a la cultura no ha entrado a una universidad o a un conservatorio. Hay muchos casos en la historia del arte de siempre y siempre ponemos los casos de grandes artistas, claro. Podríamos también decir todos los casos de los que entraron y han sido también grandes literatos, filósofos, artistas o cocineros. Por lo tanto, lo que yo sí que creo, respetando la libertad individual de cada uno y el camino que lleva cada uno en la vida, que no vamos a negar ahora que el que exista universidades o escuelas de bellas artes universitarias, un gran logro en los años 70, cuando fuera, ¿no?
o que los conservatorios superiores de música, de danza y la Escuela de Arte Dramático, etcétera, 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 los centros de formación, con todos sus defectos, con toda su burocracia, y eso ha sido histórica y es común, no es de España solo, no vamos a negar que eso ayuda a desarrollar el arte, la cultura, no de los jóvenes solamente, de la sociedad en general. Que yo puedo ir con 60 o 57 años que tengo a la universidad ahora a aprender lo que sea, o a un grupo de teatro, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que eso es un avance social y que eso no podemos negarlo, al margen de la aventura vital de cada uno. En segundo lugar, el tema del arte, la definición de arte es muy complicada. Pero bueno, yo sí que creo que la cultura es algo, lo puedo entender como el modo que tiene un grupo social de emitir una serie de señales o signos que luego le proveen de una identidad y que necesita comunicarse con la sociedad. Un grupo social de una época determinada que necesita o que emite una serie de señales, llámense obras pictóricas, musicales o de escritura. No sé si es una buena definición o no, pero abarca las 4 palabras clave que creo que sí que tienen que ver en el arte, ¿no? Y luego quería hablar un poco sobre lo que me propusieron para la mesa de hoy, que se ha hablado poco y son temas que a mí se me escapan. No soy sociólogo, no soy psicólogo, pero sí que he mirado datos y sí que vivo en la sociedad actual. El tema del suicidio. El tema del suicidio está muy de moda ahora, aunque está vetado en los medios de comunicación por razones obvias, porque no se quiere comunicar eso. Pero lo que está claro, y son datos que he mirado esta tarde del Ministerio, que la intención de suicidio de la población española es o ha sido, en los adultos inclusive, del 15,5% en el año 2021, y entre los jóvenes de 18 a 25 años de un 25,7%. Ha aumentado los trastornos psiquiátricos, depresivos, de bipolaridad, de episodios de crisis, de angustia y ansiedad que derivan en problemas crónicos, en algunos casos, por causa de la pandemia, en los 2 últimos años. Con lo cual se están desarrollando una serie de protocolos y de medidas de prevención, los docentes que están aquí lo sabrán, en el mundo de primaria, sobre todo de secundaria. Porque los casos y es un asunto bastante grave para la sociedad, ¿no? Y no solamente para los jóvenes. Y como bien ha comentado antes Eduardo, es la primera causa de muerte en la juventud occidental, no solamente en España. El suicidio no es un problema español, ni siquiera europeo solo, es del mundo occidental. Eso en cuanto a ese tema, voy rápido. También sobre ese tema se ha demostrado, hay estudios que demuestran que influye también la falta de un futuro para esa juventud, la falta de sociabilidad que ha habido en estos 2 últimos años y que se multiplican los casos en hogares con menos recursos económicos. Un dato que hay que analizar, que a los políticos no les gusta decir, pero que están ahí. Los trastornos alimenticios, el bullying, todos los que tenemos hijos o hemos tenido hijos en edad de adolescentes o en torno a los 20 años, sabemos cómo está este tema, ¿no? Y por último, se ha disparado el número de llamadas al teléfono de la esperanza, pero no por los mayores o los que están solos ahí, no, por jóvenes. Bien, esto es el tema del suicidio. Si queréis lo dejo ahí y así que abre un poco más, y si luego hablamos de la satisfacción de la juventud, pues intervengo también ahí. Gael y Bruno, ¿queréis aportar algo? Yo quería comentar Os ruego brevedad y concisión. Una cosa anterior a lo que dices tú del valor de las obras. Yo creo que viene dado por la influencia propia de la obra. Al final lo que consideramos obras maestras de la historia son las obras que han influenciado más en la sociedad y en la humanidad en general. Con respecto a lo de ¿qué es arte? Pues Alan Capro, un autor hace 100 años ya decía que la vida es más arte que el arte en sí. Al final, la vida es lo que influencia al arte, por lo tanto, el arte es vida. Ya está. Punto final. Amador. Bueno, con respecto de suicidio, Amador, haces tu observación y luego Viviana va a dar... Yo iba... perdona, Bruno. Yo iba a contestar a lo del suicidio. Lo del suicidio
Te diré con quién andas y te diré con quién eres. Básicamente yo tengo la suerte o la desgracia de nacer en el 96 y justamente me pilla en medio en ese momento en el que no estoy tan influenciado como podría estarlo por las redes sociales, pero sí que he sufrido bullying en el colegio y ya era bastante duro escuchar las críticas de mis compañeros como para, imagínate, que no termina al volver a casa, sino que miras la pantalla y sigue ahí. Vamos a ver, a mí es que me educan en casa, me educan en el colegio, me educo en la calle y me educa Internet. O sea, todo el día. Pues la gente ya no tiene un pensamiento propio. Al final es un mitote, un pensamiento conjunto que muchas veces en Internet es mucho más sesgante, mucho más intrusivo y al final es lo que más escuchas. No escuchas tanto la palabra de un compañero que pueda ser afable, no, es al contrario, lo que más escuchas es la crítica, es el bullying y es la pesantez detrás del oído. Ya está. Muy bueno. Viviana, ¿tenías unas respuestas a las preguntas que hicimos o Jesús, ¿quieres contestar algo? No, me parece muy interesante lo que está diciendo, porque es cierto, ¿no? Está el tema de Internet y está las redes sociales, que no solamente en este tema del suicidio, sino el de la sexualidad, que también lo había sacado, y que está tan de moda en estos últimos días, pues por estos temas tan bestiales, ¿no? De violaciones grupales y toda esta historia, pues está también estudiado la influencia de las redes sociales y de la pornografía excesiva en el uso por parte de esos adolescentes y de estos jóvenes, ¿no? Y de la calidad de la relación que tienen entre los adolescentes y sus iguales, o entre los jóvenes y entre los jóvenes y sus padres, o entre su entorno vital, su familia, el apego, la relación que hay con los padres, con su grupo, con lo que les identifica, con lo que les hace sentirse seguros. Viviana, ¿tenías unas respuestas de tus alumnos a las preguntas que hicimos el primer día? Sí, brevemente y resumidas son: a la demanda y a la cultura le demandan más oportunidades laborales, mayor aceptación de la diversidad en todos los aspectos, que durante las diferentes etapas educativas se fomente el desarrollo de la empatía y menos el individualismo, como decía Marta también antes. También que se enseñe a tener más criterio propio y crítica y a desarrollar la creatividad. Y una oferta cultural más diversa. El 100% considera que la cultura es necesaria para la sociedad. Consideran que el que no haya más presencia de juventud en los museos y galerías de arte puede ser por la falta de formación en arte durante las diferentes etapas educativas, falta de economía y o de interés por su parte, y comodidad a la hora de consumir la cultura mediante las diferentes plataformas digitales. El 100% considera necesaria la formación académica y su importancia en la incorporación al mundo laboral. Un alto porcentaje afirmó que su generación tenía miedo, destacando el ser rechazado y la necesidad de encajar y de aceptación, y miedo al fracaso. Y por último, las respuestas sobre sus intereses actuales y futuros fueron diversas, dependiendo de las prioridades de cada uno y una que le daba. Pero, digamos, lo que sí priorizaron en la actualidad fue su interés por terminar su formación y para el futuro poder ganarse la vida haciendo lo que les gusta o de lo que han estudiado, que se supone que es. ¿Vale? Muchas gracias, Amador. ¿Querías tú aportar cosas? Hola, soy Amador y también pertenezco al colectivo Alacant Desperta. El debate se ha ido por otros derroteros, pero yo había cogido unas ideas y voy a ver si consigo enhebrarlas un poco. Pues desde lo mundano, está claro que el arte tiene unos costes de producción, que son pues el periodo de formación y de ejecución de una obra por parte de los creadores, más aparte un espacio donde se representa, que tiene un coste, materiales, equipos, técnicos. Nadie discute eso. Ese coste de producción hay que pagarlo. Lo que sí que se discute es quién paga ese coste de producción.
Los que están porque la cultura sea gratuita no están porque no se pague ese coste, están porque el coste lo paguen las instituciones. Si nos remontamos a la época de la dictadura, porque en ese debate entran mucho las izquierdas y las derechas. Las derechas parece que están más porque lo pague un tejido empresarial, y las izquierdas sí que están por la intervención del Estado. Entonces, en la época de la dictadura, el Estado no intervenía, no sé si a lo mejor había un convenio con el Prado, cosas así puntual, pero no intervenía en el mundo de la cultura, ¿no? Entonces había un tejido empresarial que era lo que lo soportaba. Y es cierto que tiene sus defectos el tejido empresarial. Están los dueños de las empresas que más o menos que pueden decidir a quién financian, a quién no financian, pero de repente te salen 4 melenudos en Liverpool que te destrozan todas las previsiones y toda tu empresa. Después aparecen unos punkis que nadie sabe por qué se hacen con el mercado, y después unos raperos de Nueva York que también rompen todas las previsiones. Viene la democracia y entonces llegan los partidos de izquierdas con la consigna de que la cultura hay que protegerla como un bien social que es. Y entonces empiezan por llevar a sus mítines a los mejores cantantes y empiezan aparecen la cultura gratuita. El primer efecto de la cultura gratuita es que todo el tejido empresarial que existía pues va a desaparecer. Y nos quedamos con que durante una larga época de la democracia la cultura se ha mantenido prácticamente por las instituciones porque apenas había tejido empresarial que la sustentase. Ahora parece que también hay muchas críticas también a que el Estado invierta mucho en cultura porque tiene otras muchas necesidades, y entonces se está llegando a una especie de situación en la que hay una especie de mercado participado. Se está empezando a abrir la puerta a un mercado de que organiza festivales, organiza un mercado empresarial, pero sí con la participación del Estado porque no llega a mantener del todo la cultura. Entonces, ¿dónde está ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con eso? Las derechas que están ahí a punto de entrar otra vez, que el miedo que tenemos, bueno, yo por ejemplo yo sí que tengo, pues puede dejarnos otra vez sin Alacant Desperta, por ejemplo. Si llegan empresas radicales, Alacant Desperta hemos tenido problemas con ciertos ayuntamientos de derechas, ahora parece que tenemos un entente y nuestra labor está bien aceptada por todas las fuerzas políticas, pero sí que yo creo que principalmente las instituciones deberían preocuparse de financiar lo que no consigue tener lo deficitario. Lo que, por ejemplo, hay actividades, disciplinas que son más minoritarias que otras, ¿no? Pues entonces a esto es a donde se tendría que cerrar. No, por ejemplo, organizar festivales de rap, por ejemplo, de rock, porque sí que tienen un mercado detrás que los apoya y que delimita el valor un poco del artista o de los intérpretes, ¿no? Entonces ahí creo que está el campo en el que debería intervenir el Estado, ¿no? Y también la labor que está haciendo Alacant Desperta es precisamente la de, porque antes he dicho que todo esta relación del arte es desde lo mundano, porque después también existe una relación del arte con ese tercer estadio que conforma nuestra naturaleza, que es los estadios relacionados con la inspiración, con la creación, que parece que son estadios de mundos superiores, o estadios un poco más elevados, ¿no? Entonces ahí eso es lo beneficioso realmente para el individuo y para la sociedad. Entonces las instituciones sí que tienen que entrar donde no llega el mercado. Entonces nosotros precisamente en Alacant Desperta tenemos sensibilidad porque tenemos las dos sensibilidades, de que hay que apoyar al que empieza y que el Estado todavía no lo acoge, pero también somos sensibles a que el Estado no debe dedicar más dinero del necesario en nuestro proyecto. Entonces, nosotros, por ejemplo, cada vez que decidimos pedir una subvención para algo concreto, que normalmente no pedimos ninguna subvención para nada, pues pasa por la Asamblea, ¿no? Y son cosas concretas y puntuales las que se decide llegar a pedir una subvención por algo concreto. Pues nada, dejo la pregunta ahí. ¿Qué hacemos con quién financia el arte? Muchas gracias, Amador. Bueno, vamos a cerrar con Tomás, y bueno, luego os informaré sobre los próximos debates. Hola, buenas tardes. Yo quería contestarle a lo que ha dicho de que quién financia el acceso a la cultura y en definitiva al arte. Hay un artículo en la Constitución
aparte de que los cantantes fueron a los mítines de izquierda y de derecha y se promocionó la cultura de la gratuidad, hay un artículo en la Constitución que obliga a las instituciones a promover los recursos necesarios para que la cultura llegue a todos nosotros. ¿Y qué ocurre con esto? Nos reunimos en foros de estos, nos quejamos, hablamos de muchas cosas, de lo que verdaderamente nos preocupa, pero no hay nadie que vaya a decirle al que tiene que poner el dinero y darle con el librito de la Constitución en la cabeza 2 o 3 veces. Mira lo que dice el artículo 9. Sí, todo eso está muy bien, pero la cultura, el artículo 9 dice que los poderes públicos deben remover todo lo que sea posible para que la cultura llegue a todos los ámbitos, sobre todo a la juventud. Lo dice muy, muy clarito. Pero hasta ahora es que llevan el paso cambiado. Lo he dicho montones de veces en muchos foros. Ellos son gestores de nuestro dinero. Están puestos ahí para que gestionen nuestra cultura. No al contrario. No al contrario. Ellos tienen que hacer lo que nosotros les demandemos y promover los medios económicos para que lo hagan. No que nosotros nos adaptemos a lo que a ellos les guste. Eso no es así, por lo menos la Constitución no lo dice. Lo que pasa es que a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. ¿Quién va a decirle a esto? Oye, aquí se está haciendo un foro para debatir todos los problemas que tienen la gente mayor y la gente joven, porque se trata de que la gente joven no lo tenga tan difícil como lo hemos tenido nosotros. De eso se trata, ¿no? De promover todo que la gente sus ilusiones no se conviertan en frustraciones. Y los poderes públicos están obligados por el artículo 9 de la Constitución. ¿Alguna contestación? ¿Algún comentario? Si me permite, la Constitución española empieza diciendo que todos somos iguales ante los ojos de la ley. Y el bribón ha ganado una regata este fin de semana. Entonces, está bien, bueno, pero me refiero que está muy bien sacar un artículo de la Constitución, pero es que al final los políticos están haciendo lo que les da la gana con el artículo 1, con el 9 y con el 42. O sea, es que estamos nosotros, la sociedad está ahora mismo, por lo menos en la política española, estamos nosotros al servicio de los políticos. Pero ¿qué pasa? Como los que tienen la influencia son los que les están pagando, los que les están colocando ahí, les están pagando las campañas políticas, ¿cómo hacemos la sociedad para cambiar eso? Eso también es un punto importante a tener en cuenta, porque nos quejamos siempre en España, nos quejamos siempre los políticos, pero luego somos nosotros quienes los estamos eligiendo, quienes los estamos votando, y al final se ve en asociaciones de vecinos que si el PSOE llega y invita a una comida, todo ese barrio vota al PSOE. Si es el PP el que invita a la comida, pues todo ese barrio vota al PP. Entonces al final nos estamos moviendo en un tráfico de influencias que está que llega tanto a la sociedad, que tenemos que plantearnos cómo cambiamos eso también. No es que la Constitución dice, sí, la Constitución dice muchas cosas, pues que se lo pasan por el forro los cojones. Perdonadme el lenguaje, pero es la forma más directa de expresarlo. Bueno, es que vamos abriendo frentes nuevos continuamente, ¿no? Y si entramos en ese frente, pues necesitamos 5 horas más, y ya no es solamente una cuestión política, pero dos ideas solamente, o 3. La cultura generalmente es deficitaria, porque si no entramos en un negocio comercial donde normalmente puedo poner 1000 ejemplos de actividades culturales que cuestan muchísimo más de lo que para eso está el Estado. Por eso creo que el Estado es el que tiene que encargarse de eso. Y si miramos la inversión de las administraciones públicas en cultura, no nos engañemos, no es cada vez menor, es cada vez mayor. Eso son números que están y los podemos mirar. ¿Ha habido etapas en la democracia donde se ha dejado de invertir en cultura? Claro que sí. Pues como en todas las etapas, y no solamente en España. Yo creo que no es una cuestión de la dictadura franquista o de la democracia. Mussolini utilizaba perfectamente la cultura, y estatalista también. Stalin no les digo nada.
pero no hace falta irse a esas épocas. En Francia, Mitterrand o Macron, o en cualquier país europeo, salvo el modelo de Inglaterra, que es más con un tejido mixto privado, son culturas estatalistas. Es la administración la que está manteniendo el tinglao, afortunadamente. ¿Que queremos más? Muy bien. Pero vamos, yo desde que tengo uso de razón, por eso me ha sorprendido eso de que en la etapa franquista el tejido empresarial mantenía la cultura, obtenía un gran índice de participación. Yo no he vivido esa época, pero me cuesta creer eso, porque no sé dónde estaba el tejido empresarial en la música clásica, sinceramente. Creo que había 4 compañías de teatro de Lina Morgan y poco más en Lavapiés, sí, pero eso sigue existiendo hoy en día, perdón. Lo que no había entonces y hoy en día sí hay, son compañías de teatro autonómicas nacionales, compañías nacionales de danza, de teatro, y no solamente en Madrid, sino en cada autonomía que se han creado en la democracia. Y que, por ejemplo, en Alicante echamos en falta que haya una compañía alicantina de danza, de teatro, de música, igual que hay un pedazo de orquesta sinfónica, que haya lo mismo en los grandes palos de la cultura, danza, cine y demás. Pero de eso a decir que en la dictadura franquista había una inversión del Estado, no lo veo, no lo veo. Creo que con todos los defectos se ha avanzado en eso muchísimo, y desde que tengo uso de razón yo y todos los que están aquí, la construcción de teatros, auditorios, salas de cultura, casas de cultura ha sido desde la democracia en adelante. Porque díganme qué teatros y qué casas de cultura había en la provincia de Alicante o en España en los años 70. Se estaban cayendo todos los casinos de entrada, incluido el Teatro Principal de Alicante. Ya, pero que yo lo he entendido al contrario. Tengo aquí anotado una frase donde el tejido empresarial en la dictadura franquista era no sé cuántos. Pues sería un amigo de Franco y de Alcázar. Porque la gran mayoría creo que ahora existe mucho más tejido empresarial relacionado con la cultura. Y son números también, el gasto público y de empresas. A ver, os ruego brevedad porque nos van a tirar en 5 minutos. Pero vamos, no quiero cortarlo porque está muy bien. Por atar algunos cabos que se han quedado sueltos, sin duda, pienso que nos debemos corresponsabilizar con nuestro presente, nuestro futuro. Las entidades públicas están ahí, los cauces están ahí, entonces debemos tender la mano y hacer que nos represente, que sea plural, que la democracia sea real, ¿no? Que haya una pluralidad política también, como no, y que pasemos a la acción, por supuesto, como sujetos, que dejemos la pasividad y pasemos a la acción. Y un apunte a lo que comentábamos antes, que me ha costado encontrar, que hacen que producto cultural, que cierto producto cultural, como decíamos, consumista, ¿no? Del consumismo tenga ese gancho, tenga esa adicción, ¿no? En las pantallas generan dopamina y además anulan las funciones de razonamiento que permiten el razonamiento, porque nos inundan de dopamina, nos bloquean el lóbulo frontal, ¿vale? Entonces son causas físicas. ¿Qué debemos hacer? Protección de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, de las pantallas. Protección, conocimiento, educar en sensibilidad, en creatividad, por supuesto. Y otro apunte a la desgracia que comentaba Jesús, ¿no? De la agresividad, la violencia, las torturas, el largo etcétera, son habituales en las músicas, las series, las películas, los videojuegos dominantes que producidos en Estados Unidos, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero inundan nuestro mercado y el imaginario de los más pequeños, de los jóvenes, ¿no? Entonces, protección y realmente activismo, actividad, cultivemos la curiosidad y difundamos el conocimiento real, no el que nos impone. Esas letras que hay de reggaetón, que vamos, porque no se puede censurar otra vez, ¿no? Pero yo es que creo que eso, con ese, perdón que me haya metido por el medio, voy a insertar aquí, ¿no? Pero hablando de esto de las letras no solamente de reggaetón, que existe la libertad, claro que sí, pero hay algunas letras que, bueno, sabiendo dónde van mercados, a dónde va dirigido, a qué mercado de población, eso es un desastre. El éxito de lo repetitivo, de lo simple, y que se queda en el imaginario, en el inconsciente. Sí, pero además con un rol de un macho que está bailando con 2 señoras alrededor vestidas de una forma determinada, mandando un mensaje visual a una juventud entera. Esto no hay que ser muy listo, ¿no? Y sociólogo. Y luego queremos que... Bueno, entonces esto no se puede mandar. Para un debate... Claro, es otro... Nos van a tirar. Así que, resumir. Yo quería volver a hacer hincapié en lo de la alternativa a las instituciones somos nosotras.
Si tenemos que esperar a que las instituciones cambien algo, nos podemos quedar aquí sentados. Yo creo que igual estoy seguro de que todos los que estamos aquí hacemos cosas por cambiar, pero no es cuestión de ponerle cascabel al gato a las instituciones. Lo que tenemos que hacer es salir a las calles y hacer cosas, porque no necesitamos a nadie que nos diga qué es cultura, dónde hacerla o cuándo hacerla. Nosotros somos total y absolutamente capaces de hacerlo. No sé si usted ha tenido oportunidad, y disculpa que vuelva a hablar de mi libro, a subir al festival, pero por ahí han pasado más de 500 artistas este festival. Si quien dice 500 dice 800, no lo sé, pero muchísimos artistas. Éramos más de 120, 150 personas de ciudadanía de base organizando el festival. Alacant Desperta es el despertar de la ciudadanía, el despertar que tiene uno dentro y una dentro a darse cuenta que puede hacer mucho más de lo que las instituciones nos dicen que podemos hacer. Ese es el gran engaño, que nos dicen que tenemos que protestar. No hay que protestar, lo que hay que hacer es salir a la calle y hacerlo. Y cada uno de su casa. Es una forma de ser, está bien. Sí, bueno, perdonar, pero ya prácticamente casi nos tenemos que marchar. Pero lo que sí que se evidencia, y yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la comunicación que hoy se ha dado, o sea, que hoy se ha dado aquí y que se dio el otro día y que esperamos que se den en futuros debates, sea lo más positivo de todo esto, ¿no? Que es la creatividad que podemos aportar todos, con nuestro conocimiento y con nuestro saber. Bueno, pues deciros que el próximo debate empezaremos ya en septiembre, porque el verano en Alicante son hogueras y mucho calor. Luego también hablaremos sobre patrimonio, pero siempre vamos a incorporar una voz joven en la mesa, o dos, y contar con todos, porque la cultura la hacemos todos. Os invitamos a que participéis, a que nos aportéis vuestras ideas, vuestras propuestas de debate, incluso en cualquiera de los temas que abordemos, ¿no? Y luego un apunte muy cortito, porque va a ser muy cortito. Se ha creado una plataforma de cultura por Ucrania, pero que es una plataforma de cultura por el refugiado en general, porque esto es también una realidad que está surgiendo ahora, ¿no? La figura del refugiado, ¿no? El refugiado económico o político de otros países que llegan a Occidente o al primer mundo, entre comillas. Y bueno, pues es una plataforma que se está organizando entre todos los sectores del arte, de todos los sectores, de todas las disciplinas, para intentar que este refugiado no pierda sus raíces y para que se integre en nuestra cultura sin perder sus raíces, ¿no? Y que la cultura creemos que puede aportar. Bueno, os pasaremos el enlace para que si os podáis apuntar y apoyar también con ideas. Bueno, es una plataforma más para colaborar, igual que Debates es Cultura. Nosotros proponemos cosas para que todo el mundo intervenga, por favor, para que no se sienta nadie excluido, para que estos debates se hacen gracias a vosotros, se hacen con la colaboración de todo el mundo y queremos seguir así. Entonces, bueno, pues os emplazamos a septiembre, os mandaremos comunicación a todos. Si no tengo vuestros emails, pasaos por aquí y me lo dais, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.